Imagina esto. El diagnóstico de un ictus depende de una inteligencia artificial. Y ahora imagina que esa IA, en lugar de jugársela y dar una respuesta arriesgada, es capaz de decir, no estoy segura. Mejor consulta a un humano. Bienvenidos a nuestro análisis de hoy. Nos vamos a sumergir en un artículo de investigación fascinante publicado en 2026 que propone un cambio radical en cómo diseñamos la IA para la medicina de urgencias, un campo donde cada segundo cuenta. Exacto. La fuente es un artículo con un título, bueno, bastante descriptivo. Un marco de IA agéntica explicable para decisiones en la detección de ictus isquémico agudo, consciente de la incertidumbre y con capacidad de abstención. Sí, es un título de esos que casi no caben en la portada, pero la verdad es que resume la ambición del proyecto a la perfección. Desde luego. Y yo creo que el objetivo de nuestro análisis hoy es explorar esa idea tan revolucionaria que esconde. Y si la característica más importante de una IA médica no fuera su acierto, sino su capacidad para reconocer sus propias limitaciones. El artículo arranca poniendo el dedo en la llaga, en un problema que, todo el mundo en el sector conoce, pero del que no se habla tanto. El de las cajas negras. Exacto. La mayoría de las IAs que se usan hoy para detectar, por ejemplo, lesiones de ictus en un TAC funcionan así. Metes una imagen por un lado. Y por el otro sale un veredicto. ¿Hay lesión o no hay lesión? Y ya está. Tal cual. Son deterministas, directas y, lo más preocupante, nada transparentes. Es como tener un experto brillante que nunca, jamás, admite una duda. Y eso en una urgencia médica es francamente aterrador. Totalmente. Es un punto de partida potente, sí. Y es cierto que la falta de transparencia es un gran hándicap. Pero no podemos olvidar por qué se diseñaron así. Claro, hay una razón. El objetivo primordial siempre ha sido la velocidad y la precisión. Los modelos de Deep Learning han logrado resultados cuantitativos espectaculares en la segmentación de lesiones. Han demostrado ser más rápidos. Y más precisos que el ojo humano, en muchos casos. Exacto. Entonces, mi primera pregunta, la más pragmática, es, al introducir esta duda programada, ¿no corremos el riesgo de ralentizar un proceso donde cada segundo es oro? El mantra de «el tiempo es cerebro». Ese mismo. Cada minuto de retraso en el diagnóstico puede suponer la pérdida irreversible de millones de neuronas. A mí eso me preocupa. Precisamente, y es que el artículo no plantea esta duda como un freno, sino como una red de seguridad inteligente, que podría de hecho optimizar todo el flujo de trabajo. ¿Vale? La propuesta es abandonar el modelo de un único cerebro de IA monolítico que lo hace todo, y adoptar lo que llaman una arquitectura agéntica. Agéntica. Sí, la mejor analogía es pensar en un equipo de especialistas virtuales que trabajan en cadena, cada uno con una tarea muy concreta y muy definida. De acuerdo, me gusta la idea del equipo. A ver, desglosémoslo. ¿Quién juega en qué posición? Pues el primero en recibir el caso es el agente de percepción. Imagínatelo como el técnico de radiología del equipo. Su única misión es analizar la imagen del escáner, píxel por píxel, y extraer todas las características relevantes de una posible lesión. Pero ojo, no emite ningún juicio. O sea que no opina. Nada. No dice si es un ictus o no. Simplemente recopila y presenta la evidencia visual, pura y dura. Vale. Este primer agente es puro dato. No opina, solo describe lo que ve. Me recuerda a la diferencia en un juicio entre la evidencia y el veredicto. Qué buena analogía. Este agente solo presenta las pruebas, sin contaminarlas con una interpretación. Es una separación de tareas muy limpia. Exacto. Desacopla la observación de la interpretación. Y justo después entra en juego el segundo miembro del equipo, el agente de estimación de incertidumbre. El nombre ya impone. Este es el especialista cauto, el reflexivo. Recibe la evidencia del primer agente y, en lugar de saltar a una conclusión, hace algo mucho más útil. A ver. Calcula un nivel de confianza para cada corte del escáner cerebral. Y aquí está el matiz clave. No se limita a decir, creo que esto es un ictus con un 80% de confianza. ¿Qué hace entonces? Lo que hace es cuantificar su propia ignorancia. El artículo lo llama incertidumbre epistémica, que, básicamente es la incertidumbre que nace de las limitaciones del propio modelo, de lo que no sabe. Ese es un giro muy interesante. No es lo mismo decir, estoy bastante segura, que decir, mi nivel de ignorancia sobre esta zona es muy bajo. Exacto. Lo segundo implica una autoconciencia que, normalmente no asociamos a las máquinas. Sabe lo que no sabe.
Y esa autoconciencia es la que alimenta al último miembro, el agente de decisión, el director del equipo. El que da el veredicto final. ¿O no? Este agente opera con una regla de oro, un umbral de seguridad predefinido que en el artículo llaman Tau. Su lógica es simple y elegante. Si la incertidumbre del segundo agente está por debajo de ese umbral, ¿Da un diagnóstico? adelante, emite un diagnóstico. Pero si la incertidumbre está por encima, Se abstiene. Y aquí es donde conceptualmente me asaltan las mayores dudas. ajá, Es que la palabra abstención en este contexto suena a fallo. Suena a un sistema que no está a la altura. No estamos, en el fondo, describiendo un modelo que simplemente no es lo suficientemente bueno para los casos difíciles. los casos donde más se necesita la IA. Paradójicamente, sí. Un sistema que acierta con los casos del libro y se lava las manos con los ambiguos no me parece, a primera vista, un gran avance, la verdad. Entiendo perfectamente el escepticismo porque va en contra de todo lo que nos han vendido sobre la IA. Pero el artículo lo plantea justo al revés, y aquí es donde creo que está el verdadero salto conceptual. A ver, convénceme. La abstención no es un fallo del sistema. Es su característica de seguridad más importante. Y es deliberada. Transforma la ignorancia de la IA, que normalmente es un estado pasivo y oculto, en una señal de alerta activa, explícita. Sigo sin estar del todo convencida. La intención es buena, pero ¿la práctica? Piénsalo con esta analogía. Un médico residente en urgencias se enfrenta a un caso complejo que supera sus conocimientos. Si se arriesga a dar un diagnóstico erróneo, las consecuencias pueden ser fatales. Claro. Lo profesional, lo correcto, es que reconozca sus límites y llame inmediatamente a un especialista senior. Y no vemos eso como un fallo del residente. No, lo vemos como una muestra de madurez y un mecanismo de seguridad del sistema. Pues esta IA hace exactamente eso. La analogía del residente es potente, lo admito. Pero un residente es una persona con años de formación, juicio clínico, instinto. Aquí hablamos de un umbral, de un número frío, Tau. Entiendo por dónde vas. ¿Quién decide ese número? ¿Un ingeniero en un laboratorio? ¿Un comité de médicos? Si cambias ese umbral una décima, podrías hacer que el sistema sea o un miedoso inútil, que se abstiene a la mínima, o un temerario que nunca pide ayuda. La implementación práctica de esa humildad me parece un campo de minas. Es una objeción muy pertinente, y es el kit de la cuestión. La clave no es el umbral en sí, sino cómo se calcula la incertidumbre que se compara con él. Y el artículo lo ilustra de forma brillante en sus gráficos. ¿Sí? En la figura 2, por ejemplo, muestran dos líneas a lo largo de los cortes de un escáner. Una línea azul muestra el tamaño de la lesión, que es más evidente entre los cortes 20 y 25. Y otra línea amarilla mide la incertidumbre del modelo. Vale. Lo fascinante es que justo en esa zona, donde la lesión es clara e inequívoca, la incertidumbre se desploma. Cae muy por debajo del umbral. Y fuera de esa zona, en los bordes o donde la imagen es difusa, la incertidumbre se dispara. Ah, vale, eso cambia las cosas. Entonces, la abstención no es una decisión arbitraria basada en un número mágico. Para nada. Es una respuesta directa a la calidad de la evidencia en la propia imagen. Exactamente. Y en las figuras 3 y 4 se ve la aplicación práctica. En los cortes 21-24, donde la incertidumbre era mínima, el sistema etiqueta la imagen con un claro predecir, en verde. Tiene confianza. ¿Y en los otros, los periféricos? En los cortes periféricos, donde la incertidumbre era alta, se abstendría, evitando un posible falso positivo o, peor, un falso negativo. Entiendo. Visto así, el patrón de abstención no es aleatorio ni un capricho. El sistema aprende a identificar las zonas que serían clínicamente ambiguas incluso para un radiólogo humano. Los bordes de una lesión poco definidos, tejidos con bajo contraste. Artefactos en la imagen. No es que el sistema no funcione en esos casos, es que sabe y reconoce explícitamente dónde no debe pronunciarse. Es, como decías, un cambio de paradigma. Sí. Pasamos de buscar la precisión a cualquier coste a priorizar la fiabilidad segura. Prefiere no decir nada a decir algo incorrecto. Vale, me has convencido. La abstención es una red de seguridad. Me alegro, porque es la idea central. Pero claro, esto nos lleva al siguiente problema práctico. Exacto. Me pongo en la piel de la médica en urgencias. Son las 2 de la mañana, llevo 10 horas de guardia, me llega un caso que esta IA carísima y de última generación ha marcado como abstención. Mi primera pregunta no es gracias, es ¿y por qué no sabes? Claro,
Sin una respuesta a eso, la máquina no me ha ayudado. Me ha pasado un problema sin darme ninguna pista. Sigo a ciegas. Has dado en el clavo. Y esa es la pieza final que cierra el círculo, la explicabilidad, o XAI. Ajá. El sistema no solo dice predigo o me abstengo, tiene la capacidad de mostrar por qué ha tomado esa decisión. Utilicé una técnica que el artículo llama mapas de prominencia. Un mapa de calor, básicamente. Sí, es un mapa de calor que se superpone a la imagen del escáner. Y este mapa resalta en colores vivos las áreas exactas que han fundamentado su decisión de predecir o, y esto es crucial, que han generado la incertidumbre que le ha llevado a abstenerse. Eso lo cambia todo. Eso es pasar de una herramienta que da órdenes a una que colabora. ¿Totalmente? La médica puede ver el mapa de calor y entender al instante, vale, la IA duda por este artefacto, o la incertidumbre viene de que el borde de la lesión aquí es muy difuso. Pasa de ser una caja negra a un colaborador transparente. Un colega digital, por así decirlo, que te señala dónde debes mirar con más atención. Un colega digital que sabe decir, no lo tengo claro, échale tú un vistazo a esto. Sin embargo, y volviendo a mi rol escéptico, Siempre hay un sin embargo. el propio estudio admite de forma muy honesta sus limitaciones. Este trabajo es una prueba de concepto, un análisis cualitativo con un número de casos limitado, seguramente elegidos para ilustrar bien el funcionamiento. La pregunta del millón sigue en el aire. ¿Cómo se comportaría este sistema en el caos del mundo real? Ante la enorme variabilidad de pacientes, de equipos, de escáner, de patologías atípicas, de un hospital de urgencias. La validación a gran escala es el siguiente paso y es un abismo. Y los autores son los primeros en reconocerlo, lo cual les honra. No lo venden como un producto final, sino como una nueva filosofía de diseño para la IA médica. Vale, como un manifiesto. Exacto. Su argumento de fondo es que este enfoque se alinea mucho mejor con la práctica clínica real. Los médicos, en su día a día, gestionan la incertidumbre constantemente. Un resultado ambiguo en una analítica no lleva a un diagnóstico arriesgado. No, lleva a solicitar más pruebas o a consultar con un colega. Pues esta IA, por primera vez, haría lo mismo. Tiene todo el sentido. Se aleja del modelo de IA superhumana, que en todo lo sabe y que viene a reemplazar a los humanos, un concepto que, siempre ha generado mucho rechazo en la comunidad médica, y con razón. Desde luego. Y se acerca mucho más a lo que realmente se necesita, un sistema de apoyo a la decisión clínica, un CDSS. No busca reemplazar al radiólogo, sino ser una primera línea de triaje increíblemente rápida y sobre todo segura. Un filtro inteligente. Eso, un sistema que filtra los casos claros, permitiendo que el radiólogo los valide en segundos, y que eleva los casos dudosos para que el experto humano se concentre donde realmente marca la diferencia. Es una IA menos arrogante. Y por tanto, mucho más útil. Exacto. Bien, creo que hemos desgranado el núcleo del artículo. Si tuviéramos que resumir las ideas fundamentales que hemos sacado de este análisis, ¿con qué nos quedaríamos? Pues para mí, la idea principal es el cambio de objetivo. Pasamos de una IA obsesionada con dar la respuesta correcta a una IA centrada en no dar nunca una respuesta incorrecta. La prioridad ya no es el acierto, es la seguridad. Justo. Y la herramienta para lograrlo es esa capacidad de abstención, esa humildad programada. Yo añadiría que esa humildad no serviría de nada si no fuera transparente. La segunda gran idea es que el sistema debe ser capaz de explicar sus dudas. La combinación de abstención más explicabilidad. Eso es lo que convierte a la IA de una caja negra oracular a un verdadero socio clínico. Y todo esto se vertebra a través de esa arquitectura agéntica, la idea del equipo de especialistas virtuales. Uno que observa, otro que duda. Y un tercero que decide o se abstiene. Es una forma muy elegante de construir esa prudencia en el propio diseño del sistema. Sí. En resumen, el riesgo de las cajas negras, la solución de los agentes, la abstención como función de seguridad y la explicabilidad como puente para la confianza. Has definido perfectamente los 4 pilares. Es un marco conceptual muy sólido. Y este trabajo nos deja con una reflexión final que va más allá de la tecnología y se adentra un poco en la filosofía de lo que estamos construyendo. A ver. Quizás la verdadera medida de una inteligencia artificial avanzada no sea su capacidad para imitar el conocimiento humano, sino su habilidad para emular la prudencia humana. La pregunta clave para el futuro no es si una IA puede ser más lista que un médico, sino si podemos construir una IA que entiende el valor de la humildad. Una reflexión muy potente para cerrar. Sin duda, algo en lo que pensar. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.